Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Llega diciembre y hoy vamos a hablar cómo se festeja la Navidad en Nicaragua. Hace más de 40 años nuestras bisabuelas acostumbraron a nuestros abuelos a ponerse ropa nueva el 24 de diciembre y el 1 de enero. Luego nuestros padres siguieron con la tradición y nos decían: hay que estrenar ropa la noche del 24 de diciembre y el primer día del año nuevo. ¿Pero por qué?, preguntábamos. Pues para tener muchas bendiciones todo el año. Santa Claus les trae regalos A esto se sumaba y a todos los tucancillos. las incontables canciones de Navidad que nos cuentan que Santa Claus tenía una de las tareas más difíciles de la historia: repartir regalos entre los niños del mundo en una sola noche. Por eso nuestros padres nos mandaban a dormir tempranito, para que Santa nos dejara el regalo debajo de la almohada con su sonrisa. ¡Ho, ho, ho, ho! Las fiestas navideñas en Nicaragua originalmente tienen una connotación religiosa. Y es que normalmente las tradiciones de fin de año están ligadas a la cultura e historia. Según nuestra legislación laboral nicaragüense, el Estado o las empresas privadas deben entregar a sus trabajadores un 13º mes o aguinaldo, que es un salario especial, que se debe pagar los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año. Con este aguinaldo de cara a las celebraciones de diciembre, más de 100,000 compradores empiezan a visitar los diferentes mercados, incrementando el dinamismo comercial en Nicaragua. Para ponernos en perspectiva, la celebración de la Navidad da inicio durante la conquista y colonia, cuando los españoles trajeron consigo su fervor religioso católico. Es ahí donde inicia la celebración de la Purísima el 7 de diciembre, una de las tradiciones católicas con las que da inicio las fiestas navideñas en diciembre. En este mes, muchas familias aprovechan para darle un toque de pintura a la casa, que bueno, ya lo necesitaba. Luego la decoran con el tradicional árbol navideño, instalan luces y arman el pesebre. Los comerciantes, por su parte, surten sus tramos con variedad de artículos como juguetes, adornos, accesorios navideños, ropa, calzado, entre otros. De esta manera, esperan a las familias nicaragüenses a que lleguen a comprar sus estrenos de Navidad y de Año Nuevo. Y aunque en este mes los precios suben como la espuma, porque el comerciante también busca su aguinaldo y doblete. Aunque algunas tradiciones navideñas se han perdido, el 24 de diciembre hay quienes aún se reúnen con sus seres queridos y comparten los pormenores, lo acontecido durante todo el año. Disfrutan de la cena especial, el pollito navideño, el tradicional pollo relleno navideño. Este es el protagonista principal de las cenas que prepara la madre para sus hijos, para los nietos y para las nueras. Este plato se saborea en Nochebuena y se recalienta en fin de año. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. El 31 de diciembre es otro día para compartir en familia. Aparte del tradicional pollo relleno navideño, también es acompañado por una vieja tradición en Nicaragua, y es la quema del año viejo, un muñeco. Alguna
Alguna gente fabrica muñecos que se hacen usando como molde alguna ropa vieja, calcetines, pantalones, camisa, todo lo que ya no se ocupe, y lo cual se llena con papeles, bombas de pólvora y una mecha. Los cuelgan en las calles desde árboles o postes. A la medianoche, la mecha del muñeco se enciende y luego de explosiones y fuego, el año viejo desaparece rápidamente junto con el muñeco. También la gente quema mucha pólvora y fuegos artificiales en las calles, en donde hay una alegría contagiosa. La gente se saluda hasta los que no se hablaban, luego pasan a la cena y por último a la fiesta, el bailongo, al primer gran bacanal del año. ¿Qué tradiciones se han perdido? Ya los niños no creen en Santa Claus. Otra práctica antes es de que nos daban el regalo del 24 de diciembre, salíamos a las calles todos los niños de la cuadra y mostrábamos qué nos habían dado o qué nos había llevado el niño Dios, y jugábamos todo el día compartiendo entre amigos. También, anteriormente, Nochebuena y fin de año se festejaba con la familia y los vecinos. Se reunía, se adornaba toda la cuadra del barrio con luces navideñas y se hacía comida para todos. Son cosas que nuestra generación de hoy no alcanzan a ver ni a vivir, ni siquiera a entender. Y algo importante que también se ha perdido, los hijos se van antes de las 12 y no reciben el año nuevo con sus padres. Antes lo emocionante que era escuchar la canción "Faltan 5 para las 12, el año va a terminar". Las campanas de la iglesia están sonando. Y ahora saber a quién van a abrazar porque ya no están en la casa a esa hora. Uno hacía el conteo regresivo y una vez terminaba entre todos, pues todo el mundo se abrazaba, todo el mundo lloraba. Ya no hay emociones ni nostalgias por un año que se va. Ay, solo recuerdos. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en la próxima Navidad, en el próximo video. Bueno, yo pienso que la Navidad es alegre. Enfrentamos situaciones bastante difíciles, pero yo creo que siempre le vemos la parte positiva, y Nicaragua es de los países de que estemos en la situación que estemos, yo creo que hay momentos para celebrarla. Yo creo que estamos más enfocados en la unidad familiar que tal vez en las enfermedades, en la pandemia que vivimos. Entonces la Navidad es única. Sí. ¿Se han perdido algunas tradiciones? Sí, pienso que sí. Pienso de que las tradiciones venían con nuestros abuelitos, nuestros padres. Mi papá pues ya no está, él era uno de los que nos enseñaba a que había momentos para orar, para recibir en nuestros corazones el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ahora pues es el estreno, es la comida, sí, reunirnos en familia, pero esa tradición de ver al niño Dios, como nos decía mi papá, de poner el regalito que el niño Dios nos traía, esa tradición pues en mi niñez fue una de las cosas que marcó positivamente, y ahora ya no todos los niños saben que es un niño Dios, el que ahora es un Santa Claus, ahora es incluso llevan al niño a la tienda o al mercado a comprar, entonces ya como que aquella emoción de que hay un niño Jesús que viene y nace y nos trae, no es el regalo en físico como tal, sino que es el regalo de su nacimiento, de su llegada, ya no se siente así con esa tradición de antes.